like a Hellcat. La semana pasada nosotros estábamos conversando sobre la nutrición de las plantas, todo lo que tenía que ver con el proceso de la fotosíntesis, ¿cierto? Ok. Esta semana, para continuar, antes de pasar a otro tema que tiene que tener relevancia con las plantas, les quiero hablar de la clasificación de las plantas, pero según su tamaño. Según su tamaño. Nosotros hemos podido observar y evidenciamos que cuando vamos en la calle o hay muchos de nosotros, tenemos distintas plantas de distintos tamaños. Cada una de ellas tiene unas características muy diferentes y cada una de ellas cumple su ciclo de vida, es decir, reciben el sol, reciben agua, reciben todos los nutrientes para que ellos puedan crecer. Recuerden que ese tema nosotros lo tocamos la semana pasada. Ok. ¿Cómo se clasifican las plantas? Según su tamaño y la rigidez de su tallo y ramas, las plantas se clasifican en. Cuando yo hablo de la rigidez, quiero decir de la dureza, del tallo, quiero decir el tronco y de las ramas que brotan de cada uno de estas plantas. Es decir, según si son suaves, si son elásticas, si son duras, si son fuertes, las plantas tienen una clasificación. Tenemos los árboles, ¿cierto? Fíjense, nosotros todos hemos visto los árboles, ¿cierto? Esa es una de las plantas que nosotros tenemos a diario, que la palpamos, que día a día observamos un árbol. Recuerden que el árbol a nosotros nos da oxígeno, es decir, los árboles y las plantas en general. Tenemos los arbustos, que muchos de ustedes han visto estos arbustos, ¿cierto? Y tenemos las plantas herbáceas. Cuando hablo de herbáceas, hablo de las hierbas. Por ejemplo, la manzanilla. Esas son plantas herbáceas. ¿Por qué? Porque es una hierba. Ok. Cuando yo hablo de cada uno de esta clasificación de estas plantas, es decir, de los árboles, los arbustos y las hierbas, yo tengo que utilizar ciertas características para poder conocerlos más. Por ejemplo, los árboles. Ustedes ven allí un árbol es grande o puede ser, todos los árboles son de diferentes tamaños. Hay unos que son súper inmensos, pero hay unos que son un poco más pequeños. Pero indistintamente su tamaño, ellos son árboles y por lo general presentan ciertas características similares. Por ejemplo, son de gran tamaño. La mayoría de los árboles son de gran tamaño, es decir, son muy grandes, son altos. Los árboles, hay árboles que tienen hojas perennes. Cuando le hablo de las hojas perennes, quiere decir que son hojas vivas. ¿Cómo será esto de hojas vivas? Bueno, que no se caen a lo largo del año, es decir, quedan siempre allí. Ustedes se pueden dar cuenta que hay árboles que van soltando las hojas, Bueno, hay árboles que dentro de sus características, las hojas son perennes, es decir, duran pegadas a las ramas durante todo el año, no se caen por sí solas. Esas se les llama hojas vivas. Son longevos. ¿Qué quiere decir longevos? Que alcanzan una edad muy avanzada, es decir, tienen muchos años, muchos años. Ya nosotros más adelante vamos a conocer y vamos a hablar
de cómo podemos saber la edad de un árbol, en base a qué. Entonces, cuando hablamos de longevos, decimos que tienen una edad avanzada, son muy viejos, la gran mayoría. Hay árboles que pueden tener más de 100 y 200 años de estar plantados. Su tallo es leñoso. Cuando hablo de leñoso, quiere decir que es duro, es consistente, es rígido, es fuerte. Eso significa leñoso. Y hay árboles que tienen hojas caducas. Esa palabra caducas viene de caducar, de finalizar. Es decir, pierden sus hojas en determinada época del año. Por ejemplo. Por ejemplo, cuando es invierno, por otros lugares las hojas se caen, solamente queda el tallo de sí, el árbol, solamente queda eso. Solo queda el tronco con las ramas, porque en invierno las hojas caen y esperan que llegue una nueva temporada, es decir, otoño y primavera, para poder empezar a florecer. Entonces, cuando hay este tipo de características, quiere decir que las hojas ya están cayendo porque está finalizando una temporada y va a comenzar otra. Recuerden no activar los micrófonos, por favor. Ok, estas son las características de los árboles. También tenemos las características de los arbustos. Todos hemos visto los arbustos. Los arbustos generalmente crecen en la calle, en las partes que están muy pegadas a las aceras. Entonces, ellos tienen características también. Son más pequeños. Son muy pequeños, o sea, más pequeños que los árboles. Recuerden que nosotros somos más grandes que esos arbustos. Hay arbustos que tienen hojas perennes y hojas caducas. ¿Qué quiere decir? Hay arbustos que pierden sus hojas en el transcurso del año y hay otros arbustos que tienen sus hojas vivas y permanecen todo el año con sus mismas hojas. Es decir, no le afecta el invierno, no le afecta el verano, no le afecta el otoño, ni le afecta la primavera. Es decir, tiene sus 365 días con las mismas hojas. Tienen una vida media, es decir, ellos tienen una vida promedio. Ellos se reproducen, pero también mueren. Es decir, ese árbol, ese arbusto deja de existir. ¿Por qué? Porque esa es una de sus características. No es como los árboles que duran años y años, sino que ellos tienen una vida promedio, una vida media. Puede ser que pueda tener 5 años, 2 años, 3 años, dependiendo del tipo de arbusto. Sus ramas nacen desde el suelo. Recuerden que, a diferencia del árbol, viene la raíz, de la raíz brota el tallo y del tallo salen las ramas, ¿cierto? Ellas, los arbustos, no. Las ramas, viene la raíz y salen las ramas. Y de las ramas que están pegadas al suelo, florece todo el arbusto. Es decir, usted a simple vista no ve la rama del arbusto, solo ve las hojas porque es muy frondoso. Es muy tupido de hojas. Y algunos tallos pueden ser leñosos, es decir, pueden ser duros. Usted a veces, si usted revisa y abre un arbusto entre sus hojas, puede ver que hay un tallo medianamente o regularmente sea grueso, un grosor estándar, pero sea fuerte, sea duro. Y por último, las plantas herbáceas. Fíjense, estas plantas nosotros las vemos en todo Santo Domingo, en cualquier ciudad. Usted va por la calle y ve lo que se conoce como monte. Mira, creció allí una hierba que no era de jardín, que no era cultivada, sino que nace sola. Esas son las plantas herbáceas.
Son muy pequeñas. Por lo general, nacen en las calles, en las aceras, pegadas a las paredes, empiezan a brotar ese tipo de plantas. Sirven como alimento o adorno. Hay unas que sirven de alimento. Por ejemplo, yo les conversaba a ustedes anteriormente de esas plantas herbáceas como la manzanilla. La manzanilla sirve para hacer infusiones de té y otras sirven como adorno. Hay plantas herbáceas que nosotros utilizamos para adornar. Cuando nosotros hacemos un ramo de rosa, hay unas que se llaman florentinas, que son como estas blancas que están aquí, que la utilizan para adornarlas. Entonces, hay cierta utilidad. La gran mayoría es un monte que no sirve, que no funciona, que se corta para que no se vea de manera antiestético en nuestras casas. Son de corta vida. Los árboles tienen mucha vida, los arbustos medianas, pero estas plantas son de corta vida, bien sea porque el ser humano las pode o porque ellas mueran de forma natural. Generalmente, el ser humano las corta o las arranca porque eso no es bien visto, esas plantas herbáceas que no tienen utilidad. Y su tallo es blando y flexible, súper sencillo, súper blando y se flexibiliza. Usted puede salir a la calle hoy, mañana, y usted va a ver una planta herbácea y la puede mover, la puede tocar, le puede mover sus tallos y sus ramas. ¿Por qué? Porque son súper flexibles y súper blandas. Entonces, chicos, estas plantas, las que yo les estoy nombrando ahorita, también reciben el proceso fotosintético. Es decir, reciben la luz solar, reciben el CO2, los nutrientes necesarios para poder vivir. Profe, nos volvemos a conectar. Sí, se vuelven a conectar porque ya se va a caer la conexión. Ok. Entonces, ahorita luego de esto yo les voy a pasar un video para que ustedes observen cómo es la funcionabilidad de las plantas. Recuerdo que ¿usted ha visto la serie que ya está en Netflix que se llama La Casa de las Flores?